Bienvenido para todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a traerles una previa, por primera vez en el canal, vamos a traer una previa en el canal de YouTube sobre un evento deportivo en el que a mí me incentivó muchísimo a generar contenido. Y más aún este evento tan apasionante que nos espera este sábado 31 de mayo, que está ubicado en la ciudad de Múnich. Estamos hablando de la final de la UEFA Champions League que van a estar disputando entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Estoy acá con mi hermano Estefano. Amigo, te saludo para el canal, te saludo para preguntarte cómo estás y contame un poco cómo estás de cara para el partido que nos espera este sábado. Hola, ¿qué tal, Iván? Siempre un placer juntarnos para charlar de fútbol. Pues una temporada europea que ha llegado a su fin y solo nos queda determinar el campeón del fútbol europeo después de una temporada que ha tenido muchísima tela para cortar. Hemos tenido una competición que tuvo por primera vez un nuevo formato, con nuevos equipos. Se había hablado muchísimo de cómo podía ser una nueva Champions que arrancaba a partir de este año y la verdad que ha sido un torneo lleno de muchísimas emociones, equipos que pintaban a inicio de temporada para ser los dominadores de la competición y terminaron yéndose por la puerta de atrás, en el caso del Manchester City y el Real Madrid, y otros equipos que estaban a las puertas de iniciar un proyecto futbolístico como el Fútbol Club Barcelona, que tuvo una temporada fantástica, y dos equipos que, como tú lo dices, Iván, están ahora en la gran final y que creo que para todos va a ser un partido emocionante, abierto. Siento que van a chocar dos equipos que tienen estilos muy similares, que a lo largo de la temporada han demostrado tener solidez defensiva, pero que también han tenido muchísima pegada, como lo es el Inter y el Paris Saint-Germain. Quizá un poco mejor el cierre de temporada del Paris Saint-Germain que, como es costumbre, por supuesto, se ha quedado con todos los títulos a nivel doméstico en el campeonato francés, ganando la Ligue 1, la Copa este pasado fin de semana y también la Supercopa de Francia. Y por otro lado el Inter, que a lo largo de la temporada estuvo dominando muchísimo en Italia, cayó en los partidos importantes, en ese mano a mano contra el Milan en las copas domésticas y pues en su lucha individual contra el Napoli, que a la postre termina siendo campeón de la Serie A. Así que el Inter depende de su temporada, que ha sido un temporadón, pero que se ha pinchado muchísimo en los partidos trascendentales, depende de su temporada de esta gran final de la Champions, así que tendremos un partido interesantísimo con dos entrenadores, Inzaghi por el lado de los neroazurros y Luis Enrique, que para muchos también ha hecho una revolución en el Paris Saint-Germain. Van a tener un partido interesante, así que va a ser una fiesta del fútbol en Múnich. Sí, me gusta mucho el análisis que estabas comentando recién. Estoy con ganas de hacer un poco de hincapié en el Inter. Yo, por lo general, en Europa, dentro de todo el equipo que más simpatía tengo, más que nada, es por el Inter de Milán. En parte un poco por mi ascendencia de abuelos italianos que también eran hinchas del Inter y demás, y así que tengo un amor instalado, un corazón neoaxurro, por decirlo de alguna manera, pero me pareció muy interesante esto de repasar los partidos trascendentales que viene perdiendo el Inter de Milán. Porque si bien está teniendo una gran temporada y creo que este año en cuanto a lo futbolístico habrá sido de las mejores temporadas del Inter en estos últimos tiempos, más que nada comandado ahora por Simone Inzaghi, pero que también llama mucho la atención los partidos como los derbis contra el Milan, en el que le fue bastante mal. Y bueno, y ahora esta chance de perder contra el Napoli, la liga italiana. Y vamos a ver si ahora en este sábado se le puede llegar a concretar el único título y qué título puede llegar a concretar en la temporada si es en caso de que lo consigue. Porque ahí ya si lo llega a obtener, ya olvidaría todo esto que comentamos recién de estos partidos trascendentales que
que perdió y que lo dejó sin título en lo que va de la temporada. Sí, sin lugar a dudas creo que en Italia todo pintaba, ¿no? Para que el Inter volviera a repetir el título liguero. Arrancó teniendo, no es casualidad tampoco que el Inter esté en estos momentos en la final de la Champions, viene trabajando, consolidando un once y con un proyecto que ha dirigido muy bien Simone Inzaghi. Recordemos que hasta hace 2 años estuvo el Inter en la final de la Champions, que termina perdiendo contra el Manchester City precisamente, pero que no la conquista desde ese mítico Inter que ganó el triplete con José Mourinho, con esa gran final recordada para muchos de los que vemos el fútbol a nivel Mm, sudamericano, porque tuvo a Diego Milito como protagonista, una Champions o un año muy bueno para el Inter, y de ahí son 15 años que el Inter no ha conquistado la Champions, que también ha tenido equipos históricos y que ha tenido jugadores, como tú lo decías, que siempre generan identificación porque han pasado leyendas del fútbol como Ronaldo Nazario, como Adriano, el mismo Milito. Ha tenido jugadores que han dejado una huella imborrable en el fútbol. Jugadores también que han sido prácticamente un one club man, como es el caso de Zanetti, y que para muchos sudamericanos siempre hemos tenido ese arraigo con el tal Inter cual. porque han brillado muchísimos jugadores sudamericanos ahí en el último tiempo, pero que sí, que el Inter esta temporada quizá pintaba para quedarse con todos los títulos que pudiera disputar. Creo que le pesó un poco la profundidad de la plantilla porque bien el Inter tiene un once consolidado, que bien puedes arrancar desde la portería, que este año hicieron un gran negocio trayendo a Sommer, que era un portero que quizá siempre divagó por equipos de segundo orden en Europa, muchísimo tiempo en el Borussia Mönchengladbach, pero que siempre con la selección de Suiza respondía y sale de Onana, se lo vende al Manchester United y hace un negocio con la venta de Onana y trayendo a Sommer, que ha consolidado a quizá para mí dos de los mejores carrileros del mundo. Por la izquierda, Di Marco, que a nivel ofensivo y defensivo principalmente es de los mejores del fútbol europeo. También Dumfries, Mm. que lo hemos visto dominando la banda derecha y también con la selección de los Países Bajos. Jugadores que quizá puedan buscar otro norte fuera del Inter, como Nicolo Varela, que es uno de los mediocampistas más cotizados que hay en este momento en el fútbol europeo. Y creo que ha tenido una figura indudable el Inter en el último tiempo con Lautaro Martínez, que pues se ha mantenido como delantero del Inter, que ha sido gran figura, que ha tenido compañeros también que lo han sabido acompañar, en su momento Lukaku, pero que no se le ha dado ese título importante a Lautaro. Recordemos que además de la final de la Champions que pierde, también jugaron una final de Europa League contra el Sevilla, que terminan perdiendo. Así que es un equipo para mí bastante trabajado al Inter, pero que le ha costado tener profundidad en la plantilla, y creo que por eso se pinchó en los momentos importantes, perdiendo esa Copa de Italia en semifinales precisamente contra su acérrimo rival, el Milan. Y creo que también en la liga un poco tiró muchísimo esfuerzo para avanzar en esa eliminatoria contra el Bayern. Fueron dos Mm. partidos intensísimos y que en el medio de eso el Inter se dejó prácticamente 6 o 7 puntos, si no estoy mal, Sí, sí, de sí. diferencia que tenía con el Napoli. Perdió la diferencia porque estaba el Inter muy sólido en la punta. Y bueno, y qué hablar de esa doble eliminatoria contra el Barcelona, que para muchos es una de las grandes semifinales en toda la historia de la UEFA Champions League. La verdad que sí, sí. La verdad que tuvo un gran camino el Inter. Tuvo un gran camino el Inter y justamente tuvo grandes partidos el Inter. Creo que si estamos hablando de estas Champions en general, mucha gente o sea, esta Champions va a ser recordada por la campaña que realizaron los dos finalistas, además. No solamente el Inter, sino el PSG también. Porque no suele pasar tanto de tener de distinguir una Champions por la campaña que hizo tal equipo. Si yo te digo la verdad, por ejemplo, la final de la Champions anterior entre el Real Madrid y Borussia Dortmund,
El Borussia no tenemos no se le recuerda la Champions porque el Borussia Dortmund hizo una gran campaña. Se lo recuerda por el hecho de haber llegado a la final. Si bien el partido contra el Real Madrid fue un partido dentro de todo bastante parejo, pero no tiene como fresco la campaña que había realizado el Borussia Dortmund en aquella edición de la Champions. En cambio, si tenemos que hablar de esta Champions, sí la tenemos bastante fresco las campañas que hicieron los dos finalistas. La verdad que llegaron dos muy buenos finalistas. Lo que comentabas del Borussia Dortmund, que llega a esa final de la Champions, siendo el séptimo, octavo de la Bundesliga, se hablaba mucho de eso, de lo dispareja que iba a ser ante el Real Madrid, que es el máximo monarca de la competición, y el Borussia Dortmund, que fue bastante contundente en esa Champions, que precisamente termina siendo el verdugo del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que muchos esperaban que después de eliminar al Fútbol Club Barcelona, que fuera el equipo que llegara a la gran final. Una final que se le ha hecho esquiva al Paris Saint-Germain en diferentes oportunidades, que han jugado una, que ese proyecto multimillonario que empezó desde prácticamente el año 2012, que se hace esa fusión entre el Paris Saint-Germain y el dinero, obviamente, de Qatar, que terminan llegando grandes fichajes, entre ellos el Zlatan Ibrahimovic, que para mí fue el primer gran pilar que tuvo ese Paris Saint-Germain, pero que después con Neymar pudo ese proyecto llegar a una final de la Champions, en esa recordada Champions de la pandemia, que se jugó en un Super 8 en Lisboa, en Portugal, pero que termina pues quedándose a las puertas de la victoria. El Paris Saint-Germain, pero es una temporada que para ambos tuvo matices diferentes. Para mí el Inter arrancó de menos a más, el Inter arranca De de más más, siendo mucho mejor a lo largo de toda la campaña y termina cayéndose en el momento final de la temporada. Y el Paris Saint-Germain sí vino de menos a más con Luis Enrique, que agarró un equipo que tuvo que reensamblarlo con la salida de este mercado pasado de la gran figura del Paris Saint-Germain, para mí uno de los fichajes más rutilantes del último tiempo, con ese final de historia de Kylian Mbappé llegando al Real Madrid. Entonces el Paris Saint-Germain tuvo que rearmarse, reestructurarse, no le fue muy bien en la Champions en la fase de grupos. De hecho, al Inter sí fue un poco más consecuente, que terminó cuarto en esa tabla general, con 19 unidades, solamente a 2 puntos de Liverpool, que quedó en la primera posición, los mismos puntos que sumó el Arsenal y el Barcelona, pero el Paris Saint-Germain avanzó decimoquinto y terminó jugando ese famoso repechaje, pero desde que jugaron ese repechaje para clasificar a la fase final de la Champions, creo yo que vimos el mejor esplendor de ese Paris Saint-Germain, que se reforzó muy bien también en el mercado de enero, que trajo a Kicha Kvaratskhelia, para muchos la gran figura, revelación del fútbol en los últimos 2-3 años, con una temporada excelsa con el Napoli, donde sale campeón de la Serie A y muchos equipos lo querían, termina llegando allí, termina consolidando a jugadores jóvenes, Luis Enrique, como Desiré Doué, también Barcolá, que no tenía mucho espacio con ese Paris Saint-Germain lleno de figuras, con ese tridente Mbappé, Messi y Neymar, pero termina teniendo en Ousmane Dembélé su gran figura, y creo que fueron dos pasajes diferentes de cada equipo, pero que el Paris Saint-Germain fue un poco más efectivo que el Inter, siendo que también está en una liga que es un poco menos competitiva que la liga italiana, claro está. Claro, siempre el PSG nos tiene acostumbrados a que todas las temporadas que dispute gane absolutamente todo domésticamente, ¿no? O sea, todo lo relacionado con la liga, con la copa, Es supercopa. prácticamente obligatorio que el Paris Saint-Germain domine, por la diferencia también a nivel presupuestario que hay, a nivel de plantillas con los demás equipos del fútbol francés. Pero siempre no le daba la pasta para competir en Champions. Si bien siempre el PSG, a ver, pasaba de fase, pasaba hasta octavos, cuartos,
pero siempre se mandaba, como decimos acá en Argentina, una pechofriada, por decirlo de alguna manera. Sí, le decían, mucho tiempo fue el equipo más pecho frío de Europa. Todavía lo sigue siendo igual, ¿eh? Hay que ver qué va a pasar este sábado, pero todavía lo sigue siendo, todavía no se le fue el apodo para mí, Sí, no sé para vos. no, no, yo creo que lo va a definir esta final de Champions. Es que también te, me parece que el Paris Saint-Germain se echó muchos enemigos encima por cómo trataron a Messi, por cómo gestionaron tener un tridente que prácticamente fracasó. De hecho, hasta perdieron una liga estando juntos, con un super equipo que consolidaron y reteniendo también a Mbappé durante mucho tiempo, no permitiéndole llegar al Real Madrid. Pero sí, creo que la llegada de Luis Enrique le cambió un poco el carisma Sí. al Paris Saint-Germain. Te lleva quizá uno de los entrenadores más carismáticos del último tiempo, que también colega del Stream, Luis Cari- eh, Enrique, la rompió toda en el Mundial de Qatar con España. Y bueno, ahora le cambió un poco ese aura que tenía de pecho frío al Paris Saint-Germain. es carismático por afuera, pero con la prensa el chabón aniquila, ¿viste? Hay Sí, no, que, no le gusta para nada compartir las ruedas de prensa. que Y ha tenido son lindos. buenísimas igual las ruedas de prensa, ¿eh? Sí, sí. Se podría decir que esta vez el PSG le pudo atinar al técnico. ¿A qué me refiero con atinar? Porque bueno, de los últimos, ya de cuándo hace que está Al-Khelaifi en el PSG, estará de 2011, 2010 y empezó a hacerse un equipo más poderoso a partir de 2014, 2015, si no recuerdo mal. Octubre de 2011. Octubre de 2011, pero empezó a ser competitivo a partir de 2015, me refiero competitivo a nivel plantilla. A partir de 2015 el PSG tenía un rico plantel, digamos, de grandes jugadores, pero que las Champions siempre le costaba, nunca le daba para estar ni siquiera entre los cuatro mejores, me animaría a decir. Así que ahora, pero en cambio ahora con Luis Enrique, le pudo encontrar un funcionamiento, pudo transmitir una idea a los jugadores y también creo que él se pudo sobreponerse ante los egos, por decirlo de alguna manera, del plantel. A ver, no creo que en el PSG haya tenido un jugador, por decirlo de alguna manera, con un ego tan grande como Mbappé. Bueno, anteriormente tuvo a Neymar. Está bien que estaba Messi, después tenías bueno, Zlatan Ibrahimovic y demás. O sea, pero esta vez como que el jugador se sobrepone ante los jugadores. Hay que recalcar justamente, recién estuvimos remarcando recién el paso del Inter para llegar a la final. Y hay que hablar del paso del PSG para llegar a esta final. ¿Por qué me refiero que hay que hablar del paso, del paso del PSG a esta final? Pero lo cierto es que en este formato el PSG pudo ingresar de milagro hacia las instancias finales, porque tuvo en la liguilla. Mirá, me encantaría buscar más la data. El tema es que si me pongo a buscar acá en la computadora se me cierra la ventana y aparece toda Claro, pero la ¿qué te pestaña gustaría, qué te gustaría en revisar? negro. En Me camino gusta. del Paris Saint-Germain. Decime en qué posición terminó el PSG. En la liguilla, la ronda del todos contra todos, por así decirlo, terminó en la posición 15 con 13 puntos. Que de 15 con hecho 13 a la puntos. última jornada el Paris Saint-Germain era uno de esos equipos que se podía quedar Por afuera, eso, me acuerdo que junto estaba con el como. Manchester City y con el Real Madrid, que para muchos era como los tres equipos donde todos estaban concentrando Claro. la atención en esa jornada final. Si tenemos que hablar después. Después tuvo que jugar unos playoffs contra. Un equipo de la liga francesa con el Stade de Brestois y termina haciéndole 7 goles en Uh, el partido de playoff. Después de la instancia de playoffs, empezó de los octavos hasta la semifinal, jugó contra todos equipos de la Premier. Jugó en octavos contra el Liverpool, en cuarto contra el Aston Villa y en semis con el Arsenal. El Arsenal. El Sí, Arsenal. Y sí, es sí, sí. increíblemente que en esas tres llaves el PSG fue ampliamente superior.
Increíble que haya sido superior, por ejemplo, al Liverpool. Si tenemos que hablar del Liverpool, creo que era el gran, no sé si el gran favorito para esta edición, Sí, a esta sí, edición de sí. la Champions, porque encima había A terminado medida que se primero en la fue, liguilla. sí, y de hecho el Liverpool gana el partido de ida. Recuerdo que termina ganándole al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes con un gol de Elliot, si no estoy mal. Y Sí, sí, después, sí, sí, me acuerdo de ese partido porque ese partido... partido duro, bravo. No, 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 el Liverpool no pateó ni un solo tiro al arco en ese partido. Ni uno solo. Lo pateó a lo último. Sí, fue La súper única chance riguroso. que tuvo a lo último lo pudo meter y ya como que parecía como que en Anfield ya estaba, iba a ser fiesta del Liverpool para pasar a la siguiente fase y sin embargo el PSG, increíble. La verdad que Lo vuelvo, apuñaló. lo apuñaló de una manera letal. La verdad que es una gran campaña el que está haciendo el PSG en Champions. Empezó bastante mal, porque encima al PSG siempre le criticaban eso, ¿viste? De que cuando tenía que jugar contra grandes equipos nunca le daba la talla. Y sin embargo, octavos eliminó al gran favorito que era el Liverpool. Después en cuartos se enfrentó contra el Aston Villa. Y en semis contra el Arsenal, que el Arsenal también era otro de los grandes postulantes, porque en lo previo, me acuerdo, a esa instancia, todos lo daban de favorito al Arsenal, por encima del Sí, PSG, por esta cuestión de, bueno, de que el PSG le costaba imponerse en estas instancias y, y decisivas. que, y que el Arsenal venía de pegarle al Real Madrid Claro, en los dos partidos, venía de derrocar al monarca del fútbol europeo, al vigente campeón de la competición, y creo que allí emergió una de las grandes figuras que también ha tenido el Paris Saint-Germain esta temporada, que es Gianluigi Donnarumma, que para uff, mí tuvo su mejor temporada sí, individual desde que llegó al Paris Saint-Germain, ha sido para mí el mejor portero del mundo, yo creo que Courtois es el mejor del mundo, pero la temporada de Donnarumma fue superior a sí, a la de sin duda. Courtois y fue determinante para el Paris Saint-Germain en momentos clave de la Champions. Obviamente a muchos se nos queda un poco atrás la liga de la Ligue 1, porque pues no es un torneo que tiene mucho seguimiento, porque la mayoría sabe que se juega 11 contra 11 y siempre gana el Paris Saint-Germain, pero también tuvo una actuación destacada en la Ligue 1, Gianluigi Donnarumma. Quiero, quiero que ahora ahora estoy con ganas de pasar el tema de qué pálpito hay en la final. Me refiero en la final de cómo puede llegar a ser el partido, de qué resultado tiramos para esta final, de quién va a ser el ganador. Y a continuado de eso, quiero hacer como una especie de juego, si te parece bien, de armar el 11 ideal de estos dos equipos, si te parece. Lo que sí te voy a, Excelente. lo que sí te voy a pedir es que, vuelvo a decir, yo no puedo manejar Claro, otra me cosa vas porque diciendo la información y yo te digo y hacemos la elección. cla- Me preguntas la alineación y yo claro, te voy diciendo. claro, la idea es que si podés ir preparando de a poco el 11 ideal, el 11 fijo del PSG contra el 11 del Inter. Lo que sí, hay un tema. Vamos a hacer 4-3-3, pero el Inter por lo general ¿Ok? juega 3-5-2 en la formación, pero bueno, la idea es ponerle del lateral izquierdo, tenemos que hablar de quién es mejor, si entra en Nuno Méndez o Di Marco. Pero, Uf. pero eso lo vamos a hablar a continuación. Pálpito para la final. ¿Quién pensás que va a ganar? Es difícil, siento que va a ser un partido cerrado. Creo que el primer tiempo se va a ir a cero al descanso. Creo que el primer tiempo va a ser de mucho estudio. Creo que no van a llegar mucho a las porterías en el primer tiempo. Y veo una segunda mitad donde quizá el Paris Saint-Germain va a querer tener un poco más el balón, va a querer ser más dominador y creo que el Inter en una contra puede hacer el primero. Ok. Creo que veo a Turano, a Lautaro teniendo una oportunidad y pudiendo pegar primero. Y veo al Paris Saint-Germain que creo que cuando mejor juega es cuando es reactivo el equipo, cuando
cuando se siente vulnerable, no cuando tiene que la obligación de ser el que crea las jugadas. Creo que le va a pasar un poco la pelota al Inter en ese sentido y lo va a empezar a atacar con todo al Inter. Va el Inter a defenderse, pero creo que el Paris Saint-Germain ahí va a remontar y se va a quedar con su primera Champions. Pero veo un partido Ok. que el primer tiempo va a ser bastante tranquilo, el segundo tiempo sí va a subir un poco el nivel y veo un gran cierre de final con un Paris Saint-Germain haciendo una gran última media hora de partido y quedándose con el título. Me animo a decir que el marcador 2-1 a favor del Paris Saint-Germain, por el Inter el gol de Lautaro y por el Paris Saint-Germain gol de Kicha Kvaratskhelia y de Desiré Doué. Me gusta esta previsualización, ¿eh? Este, Sí, la, sí, sí. la, No la, sé cómo la- lo ves tú, no sé cómo lo ves tú. Mirá, viendo cómo son los dos equipos, yo lo veo que dentro de todo en cuanto a planteos y el estilo de juego son dos equipos espejo, por decirlo de alguna manera. Sí, Si bien tienen distinto esquema, ¿no? El PSG juega 4-3-3 y el Inter juega 3-5-2. Y utiliza más que nada a los laterales, el Inter, como los jugadores más desequilibrantes para desbordar las áreas. Pero yo lo veo en espejo en cuanto a manera de jugar los dos, porque son dos equipos que contraatacan y mucho. Por eso, yo creo que el partido en ese caso se define por quién contraataca mejor, básicamente. Hay que ver cómo se van a posicionar estos dos equipos a la hora de contraataque. Yo lo noto como que más el PSG va a tener más iniciativa del juego, va a tener más iniciativa en la posición. Pero nada, hay que ver cómo es el juego del Inter sin posición y cuando tenga la posición, yo creo que ahí se activa más el estilo de contraataque. Así que si te tengo que tirar un resultado, no te podría decir, pero deseo y mucho que gane el Inter. La verdad, no tengo mucha ganas de que gane el PSG. No me desagradaría que gane el PSG, pero no estoy con ganas de ver al PSG campeón, teniendo en cuenta que tuvo grandes jugadores que merecían ganar unas Champions con el PSG. Me refiero, por ejemplo, bueno, Messi, Neymar, Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, vos lo sabés bien. Así claro, claro. que me haría mucho ruido que gane el PSG. Por otro lado, me pone contento por Luis Enrique, que Luis Enrique volvería a ganar una Champions desde el 2015 y que me sorprende y es bastante admirable todo lo que consiguió hasta ahora con el conjunto parisino. Mejor 11 entre Inter y PSG. Bueno, si te parece, arrancamos por el arco. Donnarumma, por el lado del PSG, contra Jan Sommer. ¿Con quién nos tenemos que quedar? Los dos hicieron una gran temporada, los dos hicieron una gran temporada, los dos fueron determinantes para que sus equipos estén ahora en la final de la Champions, pero creo que Donnarumma ha tenido una temporada fantástica, la mejor que le he visto en el fútbol europeo, y creo que acá me quedo con Donnarumma. Yo comparto el mismo voto. Hay que recalcar y mucho lo que viene a ser la actuación de Jan Sommer en esta Champions League. Sí, Para mí, yo me quedo con Donnarumma porque para mí fue más incisivo Donnarumma, más determinante Donnarumma que Jan Sommer. Pero hay que hablar bastante de lo que fue la actuación de Jan Sommer en esta Champions League. O sea, creo que si tenemos, me animaría a decir que Sommer debe estar en el top 3 de mejores jugadores del Inter en esta temporada. sí, sí, Yo creo, coincido, tenemos que, coincido contigo. o sea, está entre los tres mejores, pero aún así no hizo el torneo que hizo Donnarumma. Pero no hay que dejar de recalcar de que Sommer hizo un temporadón y que está
en el top 3 de mejores jugadores del Inter en esta temporada y es debatible si no es el mejor el que estamos hablando. Vamos a ver lo que nos espera en esta final de Champions. Ojo, nosotros estamos diciendo que Donnarumma está en un nivel mejor que Sommer, pero hay que ver la actuación que puede tener alguno de estos dos arqueros en la final. Porque de ser Sí, así, si un arquero llega a ser figura, si tenemos que armar el 11 decisivo de el mejor 11 de esta edición de las Champions, lo va a definir el arquero que sea más determinante en este partido. sí, totalmente. Para mí los dos llegan en un mano a mano. Donnarumma, si valoramos toda la temporada, está un escalón por encima de Sommer, que si me preguntas a cuál pondría en la portería, me quedaría con Donnarumma, pero tampoco es que haya una diferencia abismal con Sommer, que yo lo compartí en mis redes sociales, que me parecía que había tenido uno de los grandes partidos para un portero en la historia de la Champions. Quizá al ser en una semifinal queda un poco atrás con ese partido que tuvo Courtois en la final de la Champions 2022 entre Liverpool y Real Madrid, que también atajó todo, pero creo que Sommer también fue determinante y en ese vendaval, en esa feria de ataque que hubo contra el Fútbol Club Barcelona, Sommer fue ese sostén del equipo, trabajándole un par de pelotas de gol a Lamine Yamal, alguna de esas increíbles, la que le ataja a Eric García, para mí es la tajada de la Champions, pero también Donnarumma tuvo, por ejemplo, tú lo decías, contra el Arsenal, pero también con el Aston Villa recuerdo una pelota que saca también abajo en los últimos minutos Donnarumma, que también fue colosal esta Champions, pero entre Sommer y Donnarumma me quedaría con Donnarumma. Pasamos al lateral derecho, ¿te parece? Sí, tendríamos que decidir me entre animaría a Hakimi decir, y me Dumfries. animaría a decir que es la más pareja y la más difícil de todas, ¿eh? Me animaría a decir que sí, ¿eh? Pues son los dos mejores laterales de las Champions, por ahí del mundo, ¿por qué no? No sé Pero no quién estaría por delante de ellos, porque si nos quedamos, por ejemplo, con el Barça, Koundé, claro, Barça que fue uno de Koundé. los mejores equipos, o sea, los campeones de este año de las ligas, Koundé, gran lateral, se reconvirtió esta campaña, pero no sé si defensivamente aporta lo que aporta, por ejemplo, Dumfries, y no sé si tiene ese pulmón que tiene tanto Dumfries como Hakimi, así que no veo otro lateral derecho, también traen a Alexander-Arnold que ahora estará en el Real Madrid, un poco diferente perfil, diferente corte, pero los dos son hoy por hoy los dos mejores laterales derechos del mundo. Y además fueron muy determinantes en el camino a la final. Los dos me animan a decir que son grandes incidentes, culpables por decirlo de alguna manera, de que estén en la final estos dos equipos. Porque si tenemos que hablar de Dumfries está bien. La figura de la llave contra el Barcelona fue Sommer. Pero Dumfries, o sea, déjame recordar, la vuelta terminó 4-3 ganando el Inter y la ida también había salido 3-3, ¿no? Sí, exactamente, Bueno, ese es el marcador. de esos 6 goles, Dumfries, de esos 6 goles del Inter, ¿no? Dumfries tuvo incidencia en 5, haciendo 2 goles y 3 asistencias. O sea, Sí, además que si no recuerdo, si no estoy mal, en el partido de ida, Dumfries fue el MVP y creo que en el de vuelta también fue el MVP Dumfries. Eso sí, me gustaría doble chequearlo, pero sé que fue MVP en el partido, el del tres no, a tres. en la vuelta fue Summer elegido. Se ve Ah, la a. vuelta En Sommer, la ahí vuelta va. fue Sommer, pero por eso te digo, creo que por ahí es más recordado Sommer, pero Dumfries en lo que fue esa llave de semifinal contra el Barcelona, tuvo incidencia directa en 5 de los 6 goles, y eso me parece No, increíble, increíble. una locura, una locura, Increíble. una locura. Y después tenés a Hakimi que por el lado del PSG, a ver, a mí me parece También, espectacular, a mí me parece espectacular el tridente del PSG,
Encabezado, porque muchas veces era de alternar, pero encabezado principalmente por Kvaratskhelia, Dembélé y Doué o Barcola. Pero si tenemos que Sí, meter estuvo como, jugando como con Barcolá de falso 9, pero alternaba mucho con Duero. pero si tenemos que hablar del cuarto delantero en ese funcionamiento del PSG, era Hakimi. Y si tenés que tomar el quinto, también Nuno Méndez. Pero Sí. por eso recalco mucho de que Hakimi tenía mucha incidencia en los contraataques y participación directa en los goles que hizo para el PSG para llegar a esta final que se va a disputar en Múnich. ¿Con quién te quedas? ¿Dumfries Y o eso Hakimi? es creo que una de las... vamos a tener bastantes difíciles a lo largo de este 11, pero acá creo que me voy a quedar con Dumfries porque por lo determinante que ha sido, por lo importantes que han sido sus actuaciones y las contribuciones directas que ha tenido, pero independientemente de que no asista o no marque, es un lateral, es un carrilero que siempre está pasando al ataque, que siempre está buscando desbordar, que también siempre lo ves atacando y en 4 segundos, 5 segundos ya lo ves en sector defensivo, tiene muy buena transición Dumfries y creo que va a ser muy determinante el partido que va a tener en esa final de Champions porque se va a enfrentar a Nuno Méndez por el mismo carril y creo que va a haber un duelo de poder ahí bastante interesante, pero creo que entre Dumfries y Hakimi, en mi preferencia, para mí los dos están en el mismo nivel, pero yo me quedo con Dumfries. Vos sabés que yo me quedo con un pelito más con Hakimi. Sí, y Me está quedo. totalmente válido. No, no, sí, por eso, por eso. O sea, vuelvo a decir, para mí es la elección más difícil. Me animaría a decir que de lo que nos resta, para mí es la elección más difícil de todas. Yo me quedo con un pelito más con Hakimi, pero vuelvo a decirlo. Es más que válido. Si lo subimos, vamos a poner mitad, cada partida, ¿viste? Claro, Dumfries y. no, Porque para claro, mí, si tenemos que decir empate, para mí empate de lejos. Bueno, pasemos al primer zaguero central, al 2. así que sería entre Acerbi y Marquinhos. Uf, También dificilísimo, pero yo creo que acá la tengo bastante clara entre Acerbi y Marquinhos. ¿Con quién te quedas vos? No, yo me quedo con Marquinhos. Creo que ha sido una temporada de redención para Sí, Marquinhos, pero también ha sido una temporada excepcional de Marquinhos, muy sólido, siendo el capitán de este Paris Saint-Germain, siendo el líder de la defensa, un Marquinhos que está pasando quizá por el momento de mayor madurez futbolística. Me ha gustado muchísimo la campaña de Marquinhos. Acerbi es también una de esas lindas historias que a todos nos gusta del fútbol, alguien que se ha superado, alguien que ha vencido el cáncer, alguien que con 37, 38 años jugó quizá uno de los mejores partidos de su carrera, anota su primer gol en la Champions claro. para igualar ese partido contra el Barça, fue heroico lo que hizo a Servi, pero para un once ideal me quedo con Marquinhos. A mí me duele, pero hay que quedarse con Marquinhos. Hay que quedarse con Marquinhos. Digo, me duele porque, viste, como que Marquinhos en esos partidos era la principal cara de la derrota porque tenía la incidencia en el partido de haber perdido. Pero me quedo yo también. Vamos con el otro central. Vamos con el otro central. Tenemos en el PSG a Eh, William Pacho. Y en el Inter tenemos a Bisek, ¿puede ser? Bastoni. Ah, Bastoni, perdón. Bastoni. Bastoni. Claro, si vamos a jugar así con 4-4-2 sería Pacho y Bastoni. Pacho y Bastoni. Esta también está bastante cerrada. Está muy Pensa, bueno, pareja, ¿eh? lo mencionamos que al inicio del stream que habían sido dos equipos que defensivamente habían tenido un punto muy alto esta temporada. Creo que para mí lo que ha hecho Pacho esta temporada de llegar siendo una de las grandes incorporaciones del Paris Saint-Germain,
con 40 millones que le paga el Paris Saint-Germain al Eintracht de Frankfurt. William Pacho, que también se apoderó de la saga central de la selección de Ecuador, se ha convertido en ese aliado socio ideal de Marquinhos, y para mí está un poco por delante de Bastoni, que Coincido. también ha sido un pilar de este Inter, que jugó una eliminatoria excepcional contra el Barcelona, pero a mí me gustó mucho más esta campaña, lo de Pacho, por su irrupción, pero también por lo que le dio al equipo, que es esa seguridad cada vez que Marquinhos sale con pelota dominada, porque Marquinhos se caracteriza por ir y armar el juego del Paris Claro. Saint-Germain desde sus pies, y Pacho siempre estuvo providencial para los cortes, para cerrar bien en el juego aéreo, y ha sido para mí una de las grandes revelaciones de esta temporada, William Pacho. Yo estoy, o sea, para mí es una gran temporada de Pacho, pero en el 11 ideal yo me quedo con Bastoni. Me quedaría con Excelente. Bastoni. Tampoco no por mucho, es por un pelito. Justamente, es una gran revelación Pacho en esta temporada. Me animaría a decir que está como en el mismo nivel de gran incidencia junto a Marquinhos en la saga. En la saga defensiva. No sé si tenemos que hablar de quién fue el mejor defensor del PSG entre Marquinhos y Pacho. Por ahí yo me inclinaría con Pacho, pero yo me refiero de que Bastoni está muy bien consolidado en el Inter ya de hace varias temporadas, y la verdad que esta temporada está siendo la mejor hasta ahora. Así que por mi lado yo me quedaría con Bastoni. Vos también te quedas con Bastoni, ¿no? No, yo acá me quedo con Pacho por la temporada de Pacho, Ok. pero por el papel trascendental que tiene Bastoni en el Inter, me gustaría una pareja de centrales Marquinhos-Bastoni, sería intraficable. Claro. Ahí te voy a dar la derecha. Me gusta más Pacho, pero también coincido contigo con el tema de que Bastoni quizá entre los dos por trayectoria y por lo que significa para cada equipo, Bastoni debería estar también en el once ideal. Vamos con el lateral izquierdo ahora, que es otro bastante parejo, Esta también está cerrada. pero yo por mi lado ya tengo mi voto. Por el lado del PSG, Nuno Méndez, y en el Inter, Federico Di Marco. En lo personal, Uy, uy. me encanta Di Marco. O sea, si tengo que hablar de un lateral izquierdo hoy en día de preferencia y demás, yo lo quiero a Di Marco en mi equipo. Pero si tenemos que Sí, creo que es hablar, el referente. Creo que claro, es como la referencia o lo que esperas de un lateral izquierdo a nivel mundial, de Marco. Di Marco Ahora, o Teo eh, Hernández del Milan también, sí, pero yo tengo una gran devoción por Di Marco, pero si tenemos que hablar de incidencia en este torneo, en las Champions, en lo que viene siendo en la temporada, yo me quedo con Uno Méndez. sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Creo que Di Marco quizá es el mejor lateral izquierdo post salida de Marcelo de la élite mundial, que para mí Marcelo es del modelo del lateral izquierdo contemporáneo, un poco de ese corte, de tener una gran proyección en ataque, que ayude mucho a los extremos a crear, que sea un enlace para hacer una triangulación entre el extremo izquierdo, el delantero centro y jugando un poco como media punta. Pero creo que esta temporada lo de Nuno Méndez a nivel ofensivo y obviamente también defensivo, porque es un jugador que también tiene una velocidad y una cobertura increíble de la cancha. Creo que Nuno Méndez, esta campaña está un escalón por arriba de Di Marco, que a mí también me parece un futbolista excepcional, que cualquiera lo quiere tener en su equipo porque tiene muchísima entrega, pero esta sí es de Nuno Méndez, es el mejor lateral izquierdo del mundo hoy por hoy. Bueno, entonces el 5 mediocampista central. Entonces, por el Inter, Chananoglu, y por el PSG, Vitinha. Y ¿Con Tiñe. quién nos podemos quedar? Yo en mi caso me quedo con Chananoglu. Uf, Es no, una gran temporada de Vitinha. es una gran Es una temporada gran temporada de Vitinha. Y de Çalhanoğlu también. Por eso. Me gusta de Çalhanoğlu que que tiene también algo muy importante, que es una pegada desde afuera del área
te puede cambiar el curso de un partido, que también tiene muchísimo gol, algo que Vitinha no tiene tanto en su repertorio. Sí creo que Vitinha es un tiempista, es uno de los mediocampistas, si se quiere, modernos, de estos cinco que no son de pegada, sino de más construcción. El puesto del 5 ha cambiado mucho desde Busquets, pero creo que a mí me gustó más esta temporada Vitinha por lo que le aporta a nivel de construcción de juego, porque siempre es el que lleva la batuta en los ataques del Paris Saint-Germain, que es el tiempista del equipo. Y yo creo que sí, esta temporada un poco por constancia, porque Çalhanoğlu es vital y clave Sí, y sí, sí, sí. aparece en pasajes, pero creo que a lo largo de la temporada Vitinha ha sido mucho más constante y ha tenido actuaciones mucho más sobresalientes. Siempre juega bien para mí Vitinha, se equivoca muy poco, es un jugador que mejoró muchísimo Sí, también, porque en los últimos 2 años, desde que salió Vitinha, tenía a veces algunos baches en su juego, pero creo que esta temporada Vitinha para mí ha sido mucho más regular y creo que es mucho más importante para el Paris Saint-Germain que Çalhanoğlu para el Inter. O sea, si le sacas a Vitinha al Paris Saint-Germain es un equipo totalmente diferente a si le sacas a Çalhanoğlu, que el Inter sí. tiene muchas más variantes para pues cubrir ese puesto, pero yo acá me quedo con Vitinha. No, 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 no. Si tenemos que meterlo en el 11 se tiene que meter a Vitinha. Si a mí me das a elegir entre Çalhanoğlu o Vitinha, yo me quedo más con Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, a mí me gusta el estilo de juego de Çalhanoğlu, más que nada como con pegada y también con mucha incidencia en cuanto a filtraciones de pases. O sea, es un muy buen organizador de juego en cuanto a lo posicional y en cuanto a la hora de generar jugadas ofensivas. En ese sentido, me gusta más Çalhanoğlu, pero si tenemos que incluirlo en este 11, hay que quedarse con la gran temporada de Vitinha. Vuelvo a decir, que es recién como remarcaba vos, se pudo reinventar, se pudo tomarse revancha, por decirlo de alguna manera, porque venía teniendo temporadas entre que se cuestionaba mucho su nivel. Y sin embargo, esta temporada, la verdad que es verdad. Y coincido bastante que es una pieza fundamental en el PSG. Y que sí, puede ser, ¿eh? No sé si sin Vitinha el PSG hubiese llegado a esta final, ¿eh? Así que sí. Sí, sí. Te doy la derecha a vos para incluir a Vitinha en el equipo, en este 11 ideal. Ahora mediocampista derecho, ¿no? Mediocampista de derecho. Iba a saltar ya para el izquierdo, pero el derecho. Varela Ajá. por el lado del Inter, Nicolo Varela por el lado del Inter y por el lado del PSG, Rubén Neves, ¿puede ser? Joao Neves, sí. Joao Neves. Creo que ha sido una gran temporada de Joao Neves. Considerar que también es otra de las incorporaciones del Paris Saint-Germain. Es un jugador de 19 años. Mm. Nicolo Varela un poco más consolidado en el fútbol europeo, que viene siendo también una de las piezas claves del Inter, de ese Inter que también jugó la final de la Champions contra el Manchester City. Acá me voy a quedar con Nicolo Varela. Es un jugador que le da una tranquilidad en la salida del balón al Inter, que para mí es uno de los cinco también que tiene este equipo, que hace y marca siempre la diferencia. Cuando está bien Nicolo Varela, el Inter es el lanzador del equipo, que el Inter juega muchísimo a la contra y siempre los ataques pasan por los pies de Nicolo Varela, que siempre tiene la claridad en el pase para encontrar o a Turán o a Lautaro, o pasar en esa proyección que le pueda hacer Dumfries por la derecha, o que también tiene buen cambio de frente. Lo vi mucho esta temporada combinándose por izquierda con Di Marco, así que me gusta más Nicolo Varela, pero Joao Neves también pinta para ser uno de los grandes mediocampistas del fútbol europeo en los próximos años a nivel defensivo. Es muy bueno, pero me voy a quedar acá con Nicolo Varela. Yo también, también, también. Pero yo me quedo con Nicolo Varela. Excelente. Bueno, pasemos para el lateral. Para el mediocampista izquierdo. Por el lado del PSG, Fabián Ruiz.
Y por el lado del Inter, En Quitarian, creo que juega en por ahí. Kitarian. En Kitarian. Sí, 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 en Kitarian. Creo que acá no hay duda, me parece. Ojo, Sí. es una muy buena temporada en Kitarian. Pero Sí, acá no, pero Fabián Ruiz, este año y creo que el año pasado también, como mediocampista, no solamente con el Paris Saint-Germain, sino con el también con la Napoli selección española, y con el Napoli. eh, es, y con el Napoli es capo en la mitad de la cancha y es un jugador que también te da visión de juego, te da balance, te da equilibrio, que muchos equipos lo necesitan en el fútbol europeo, el equilibrio, en plantillas que están llenas de atacantes, que se juega a una velocidad muy fuerte en el fútbol europeo, siempre necesitas alguien que te equilibre y Fabián Ruiz da esa sensación de tranquilidad, también tiene gol, esta temporada apareció en momentos importantes, tiene buena pegada de afuera, pero ya ahí yo me quedo con Fabián Ruiz, me gusta mucho también ese jugador. Perfecto. Pasemos. Parame, ya nombramos a los tres del medio. Y ya tenemos que pasar por la delantera. Que la Claro, delantera. Hay un tema acá en el Inter a quien podemos incluir como tercer delantero. entonces vamos a hacerlo así, entonces arrancaríamos por El la primer izquierda, delantero, por la ok, izquierda. Arrancamos por la izquierda. Vamos a arrancar por la opción de menor calibre del lado del Inter, porque estamos mencionando que la delantera es Lautaro y Turán. Así que si tenemos que meter como tercer delantero, vamos a meter a Arnautovic, que es ujú. por el lado del Inter, y por el lado del PSG por izquierda, con Kvaratskhelia. O, Sí, él, porque si bien en la delantera del PSG suele rotar y demás, pero creo que el punto de referencia del lado de la delantera en la zona izquierda es de Kvaratskhelia, si te parece. sí, En- sí, ha jugado esta temporada, ha alternado muchísimo, como tú lo dices, con Barcolá, con Bradley Barcolá, también en algunos partidos ha jugado Desiré Doué por ahí. Eh, claro, Doué en los también. partidos importantes de la temporada, Doué juega por la derecha, pero un poco que cambia mucho con Dembélé, que ha sido prácticamente el delantero centro de este Paris Saint-Germain, que había fichado a Gonzalo Ramos y muchos esperábamos que el portugués tuviera esa trascendencia como delantero centro y terminó siendo desplazado un poco por el esquema. Pero sí, Kicha Cabrasquelia, con la particularidad de que será un campeón de la Serie A y campeón de la Ligue 1 en una temporada, siendo campeón con el Napoli porque estuvo en el plantel desde el inicio de la campaña. No tenía Después, esa data, ¿eh? No la tenía. sí, sí, sí. Estuve en el arranque de esta temporada en el Napoli. Claro, O sea Kicha que Cabrasquelia llega en el invierno al Paris Saint-Germain, llega en enero. Ah, mirá, entonces, mirá vos, no sabía que a Kvaratskhelia también le... Primero no sabía que estaba en esta temporada, que arrancó la temporada con el Napoli y que encima el Napoli terminó saliendo campeón. Es verdad, Claro, sí, sí, verdad. sí. Buena data esa, gracias por tirarla porque no la tenía fresca. Bueno, claramente Kvaratskhelia. ¿Y ahora vamos por el lado derecho o por el delantero centro? No, por el lado derecho y después no la jugamos con el delantero centro. Dale. Por el lado del Inter tenemos a Turán y por el lado del PSG a Doué. Uf, es bastante pareja, te digo, ¿eh? Si bien son Yo creo que posiciones distintas, son posiciones distintas, creo que igual ya estoy pensando ahora con quién me puedo quedar. Pero claro, voy a... creo que lo difícil acá es la funcionabilidad que tiene Turán para el Inter, que es un jugador clave de músculo, de desgaste. Se Mm, vio en el partido contra el Barça haciendo no solamente gol, para el gol que abre un gol de taco hermoso que hace el Inter en el primer partido contra el Barça, sino también dando asistencias mm. en el partido de vuelta. Creo que es un jugador que le sirve muchísimo al Inter y en su esquema es clave tener a Marcus Thuram. Pero por el otro lado está Desiré Doué, que también otra incorporación del Paris Saint-Germain esta temporada. Con 19 años, el Paris Saint-Germain le pagó 50 millones de euros al Stade de Reims para quedarse con Desiré Doué, que está llamado a ser una de las grandes figuras del fútbol francés. Eh, Creo que Turán para el Inter es clave y es un jugador diferencial.
pero entre jugar con Turán como 9 acompañando a Lautaro o tener a Desiré Doué con el desequilibrio que tiene, con el desborde, con el regate que para muchos se parece a Ney, creo que acá me voy a quedar con Desiré Doué. Ah, mirá. Yo por mi lado me quedo con Turán, ¿eh? No sé si es más que nada por la camiseta que tengo puesta, por el Claro, claro. corazón, pero... Ay, yo me quedo con Turán. Yo sí te tengo que decir la verdad, yo me quedo con Turán. Vuelvo a decir, para mí el Claro, más... yo Para si mí juego con doble 9 me quedo con Turán. Si juego eh, 4-4, porque puede ser una variante de este equipo, pero eh, vamos a poner a Turán allí para que acompañe a aparte, Lautaro Martínez aparte, o al delantero centro. Aparte por eso, porque si tenemos que armar en el 11 para mí Turán tiene que estar sí o sí, mirá lo que te digo, tiene que estar sí o sí porque, bueno, justamente remarcabas la incidencia que tuvo en la serie contra el Barcelona, haciendo el gol de taco en la ida, nada más al arrancar del partido, y la participación que tuvo en la vuelta también, pero y también hay que hablar también de la llave que tuvo contra el Bayern Múnich también, en la que se complementó muy bien con Lautaro y demás. Si tenemos que incluirlos por poquito, ¿viste? Y además es una pena que nos tenemos que quedar con un jugador por encima de otro y encima son de posiciones Claro, distintas. Pero si me tengo que quedar ahí como segundo delantero, por derecha, aunque en realidad no están por derecha, yo en este 11 ideal hay que incluirlo sí o sí a Marcus Thuram. vamos con Marcus Turán por la derecha, Y siendo un poco más colaborador que ahora se genera la gran incógnita acá porque creo que va a ser la más picante de todas. Ya habíamos dicho que la de Hakimi y Dumfries era compleja, que de hecho nos aliviaría un poco más si ponemos a Ousmane Dembélé jugando por la derecha. claro, Es como su posición, si se quiere, natural, que aunque juega, le pega muy bien con las dos piernas. Pero tenemos que decidir para quién va a ser el líder de este ataque en el centro entre Lautaro Martínez y Ousmane Dembélé. yo lo tengo muy bien en claro y hay que ser objetivo. No, Ok, ok. te estás riendo porque pensás que voy a decir Lautaro. No, no, no. Voy a ver cómo se va. Sé que es doloroso, sé que va a ser doloroso, pero no, me da risa que dijeras tengo que ser 100% objetivo, porque si vamos a la subjetividad, es complejo no querer tener a Lautaro Martínez como Claro, delantero centro de este equipo, pero estás compitiendo contra la mejor temporada individual de Ousmane Dembélé y sí. además Dembélé es fiel candidato al Balón de Oro si se llega a proclamar campeón de la Champions. Se ha reconvertido esta temporada y creo que es su mejor temporada goleadora, si no estoy equivocado. Sí. No, la verdad que es una locura la redención que tuvo Ousmane Dembélé en esta temporada. Desde que llegó a París, más que nada, está teniendo un increíble paso, pero bueno, en esta temporada, de hecho tengo un amigo que está viendo este vivo, que es Julián Pepe, que estuvimos, que muchas veces me preguntaba, che, para vos quién tiene que darle el Balón de Oro. Y los dos coincidíamos en que por el momento el claro ganador, el claro favorito para llevarse el Balón de Oro en esta temporada es Ousmane Dembélé. Pero sí, igual es justo como estamos hablando recién, es una pena tener pues son las dos máximas referencias que tienen estos dos equipos, no solo en el ataque, sino en general, ¿no? Porque a ver, si hay que hablar de Lautaro, en mi opinión, no es la mejor temporada de Lautaro en lo que va del Inter, pero a pesar de eso, anotó goles en todas las instancias. Desde octavos hasta la semi y 16 avos también había anotado. Marcó en todas las instancias Lautaro, algo de que creo que es una racha que nunca tuvo ningún delantero con paso en el Inter, mirá lo que te digo. Y creo que mucho menos argentino.
Mirá lo que te digo. Sí. Este, No sé si en la Champions que ganó el Inter, no sé si Milito, recuerdo que hizo gol en final, en la semi contra el Barça, no sí, sé si en los cuartos de final, pero, pero sí, no, Lautaro, independientemente de que tan bueno es que en una temporada no tan buena a nivel individual, que para mí subió bastante el nivel, pero no es su mejor versión, estemos hablando de él y que en esta Champions, por ejemplo, tiene un gol más que Dembélé, 9 goles de Lautaro, 8 goles de Dembélé. claro. Sí que nada, lamentablemente hay que quedarse. Digo lamentablemente porque a mí me suena muy loco destacar a Ousmane Dembélé. O sea, si vos hace 3 años atrás ponele, decías que Dembélé se va a destacar, que va a ser el mejor jugador del mundo, que va a ganar un balón de oro antes que Kylian Mbappé, vos te cagás de la risa, no te la crees ni en pedo. Ni en pedo te la crees en esa. Pero la realidad es que esta temporada nos está dejando a todos deslumbrados y es el jugador es el jugador más determinante del mundo actualmente. Pelea costa a costa con Lamine Yamal, me animaría a decir. Por estos últimos meses de Lamine Yamal. O con Rafinha inclusive. Ahora vamos a hablar más adelante de nuestro favorito para el Balón de Oro. Pero sí, si cerramos con el 11, Ousmane Dembélé tiene que liderar el ataque de este 11. Entonces, si te parece, repasamos. En el arco nos quedamos con Donnarumma. Lateral derecho, yo me quedo para... Era empate. Esa fue la única que dijimos que era Sí, empate. ese era empate, pero la podemos cerrar ahora para que quede uno. Si te parece, vamos a meter a Dumfries por la participación que tuvo en semifinales. Entonces, lateral derecho Dumfries. Danfrey. Pareja de Pareja de centrales, centrales. Marquinhos y Bastoni. Bastoni. Lateral Ok, izquierdo Nuno Méndez. Nuno Méndez. Mediocampista por derecha. Mediocampista central, mejor dicho. Vitinha. Vitinha. Por la derecha Nicolo Varela. Por la izquierda Ole. Fabián Ruiz. Y después en la delantera. Por ahora va bastante balanceado Sí. Y por la el delantera. once. Y por la delantera, ya que elegimos a Dembélé por encima de Lautaro, vamos a meter a Dembélé por derecha, a, Ok, Mar, me gusta, a, me Marcu- gusta esa variación. a Marcus Turán como centro delantero y a Vicha Kvaratskhelia por izquierda. Al final queda Por bastante izquierda. bien. Me gusta al final que Que, ahora, que, ya a la hora del armado del 11, terminar metiendo como referencia a Marcus Turán, cosa que en realidad sabemos que Lautaro es más destacado como claro, centro delantero, pero bueno, esta comparación en la temporada de Ousmane Dembélé con la de Lautaro, hay que quedarse con la de Ousmane Dembélé. Así que claro. entonces al Ahora, final si es un alguien, buen 11. sí, si alguien vio el 11 y ve que pusimos a Turán por delante de Lautaro, le va a dar un infarto, Si lo llegamos a pero recortar bueno. esto, sabés la cantidad de puteada que se lo va a venir, va a estar Sí, lindo un ya, par de puteaditas. exactamente. Pero bueno, entendiendo que va a ser la variante que Turán va a estar intercambiando con Ousmane Dembélé, estaría Dembélé por la derecha, cambiando constantemente con Marcus Turán, y por la izquierda Kicha Kvaratskhelia, que se arma un equipazo. 7 jugadores del 7 Paris jugadores. Saint-Germain Contra 4 del eh, Inter. contra 4 del Inter. No, al final me gusta el 11 y me gusta que el balance esté un poquito más inclinado en la incidencia que tuvo París para llegar a la final de esta Champions League. Sí, y creo que habla un poco de lo que son estos dos equipos. El Inter, por tener un esquema y tener una profundidad de plantilla que puede variar y tiene muchas más variantes para mí que el Paris Saint-Germain, Mm. de peso, variantes de peso, jugadores que te pueden hacer algo diferente. Lo vimos en el partido contra el Barcelona, o sea, pusieron a Fratesi hace un gol contra el Barça. Puedes también apalancarte en otros jugadores como De Bruyne,
que también empezó este año siendo titular en el Inter. Bueno, obviamente a veces puedes confiar en Zielinski. Tienen bastantes jugadores que pueden hacer algo diferente esta campaña del Inter, que se puede apalancar mucho en eso, en Taremi, que en un partido quizás de pegada te puede resolver algo como 9 en Arnautovic, pero sí, creo que el Inter tiene muchas más variantes que el Paris Saint-Germain, pero en los puestos claves el Paris Saint-Germain es mucho más fuerte, por ende creo que va a ser una final bastante pareja y no le va a faltar mucho en mi criterio. Está totalmente abierto, o sea, no sé con qué nos podamos topar en la final. Capaz termina siendo un partido que va a la prórroga. Yo considero que el partido se va a definir en los 90 minutos, pero capaz termina siendo un empate y termina definiéndose en prórroga. ¿Y por qué o no? Ojo, unos penales, que también en los penales no sé para quién tendría la de ganar. Me parece que un poquito ligeramente el Paris Saint-Germain está por delante en penales por el portero, pero Sommer creo que en tandas de penales es mucho mejor que Donnarumma. Entonces es un criterio a favor ahí que tiene el Inter de Milán en el caso de que llegue a la prórroga. Es más, te la voy a poner así. Para mí, en los 90 minutos lo gana el Paris Saint-Germain. Si van a la prórroga y penales, parece que el Inter es un equipo con más cojones Ok, para definir un partido en prórroga o penales. ok, perfecto, perfecto.